Ven y sé parte de nuestra experiencia en Fe y Gracia, Puerto Rico. Conéctate, comparte y vive nuestra experiencia de adoración. Porque Fe y Gracia es tu casa. Fe y Gracia es tu casa. Hay júbilo en Fe y Gracia, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Josué capítulo 12, verso 22. Hoy ya estamos ya en la recta final de lo que es esta enseñanza tan poderosa. ¿Verdad? Quizás usted ¿por qué esos reyes? Pero hay que profundizar y ver, ¿verdad? La importancia de ir trabajando con los verdaderos problemas que están en nosotros. Siempre hemos aprendido durante mucho tiempo que los problemas siempre nos están rodeando y están fuera de nosotros. Y sí, hay situaciones por causa del pecado, pero realmente donde tenemos que trabajar es en nosotros mismos. Nosotros somos el taller más importante de trabajo. Y de eso es lo que trata todos estos reyes. Ya hoy es la ciudad número 28, son 31. Así que
Hemos avanzado porque antes yo enseñaba, los que han seguido esta enseñanza van a ver que en YouTube hay 5 enseñanzas o 4 enseñanzas de cada rey. Pero quise reducirla para que ustedes pudieran, para poder avanzar, ¿verdad? Y seguir con otras enseñanzas que el Señor ha puesto en mi corazón y que es meritorio que las comencemos este año. Josué 12:22 dice, rey Zedes otro. Y ese es el rey o la ciudad número 28, Zedes. Diga conmigo Zedes. No es de ceder, es Zedes. Y su nombre tiene un significado muy particular, ¿verdad? Cuando comencé a preparar esta clase me llamó la atención porque es esa capacidad, de hecho el nombre significa santuario, para los que están anotando, y significa esa imagen, ¿verdad? O esa asimilación, es esa capacidad que tenía el hombre de captar o asimilar todo lo que era o se consideraba antes de la caída del hombre como la realidad santa de Dios. Por eso es que es santuario, ¿verdad? Adán no tenía problemas, ¿verdad?, con esa santidad porque Adán no había pecado, ¿verdad? No tenía información que cuestionara esa realidad de Dios. Así que antes del, como, ¿verdad? Lo voy a repetir de nuevo porque antes del pecado era algo, después del pecado es otra cosa y después de la cruz es otra cosa. Entonces nosotros estamos ahora después de la cruz y esto es sumamente importante que lo entendamos. Mayormente los que enseñamos la palabra tenemos que entender dónde estamos. Si yo le pregunto hoy a ustedes dónde ustedes están, ¿qué ustedes me preguntarían? ¿Qué ustedes me contestarían? ¿Ah? Después de la cruz, ¿verdad? Así que esto es relevante porque toda nuestra cosmovisión se alimenta del entendimiento del punto donde estamos. Y si sabemos, ¿verdad?, qué reglas son las que gobiernan en este tiempo, y lo más importante, yo quiero que usted entre y vea esto como algo muy serio, es el pacto que nos rige hoy. ¿Por qué esto es importante? Porque la iglesia, a mi parecer, ¿verdad?, no es algo, ¿verdad?, que es final y firme. Pero yo creo que una de las mayores crisis en este tiempo es que la iglesia no ha comprendido el pacto en el que está. Entonces, si no entendemos el pacto en el que estamos, pues entonces vamos a tener 2 pactos trabajando en nuestra cabeza. Y toda la interpretación va a ser basada en 2 pactos. Es como si usted estuviese casado, pero también estuviese con otra mujer. O casado con 2 mujeres con 2 formas de pensar diferentes. Así que esto tiene que quedar claro porque el entendimiento del pacto en el que nosotros estamos es lo que va a determinar si nosotros vamos a ser productivos y vamos a ser eficaces en este tiempo. Y no es malo que, yo lo digo, ¿verdad?, con todo el corazón, yo predico. Si hay alguien aquí que predica del Antiguo Testamento, soy yo. Pero yo predico desde el pacto de la gracia. Podemos usar escenas y momentos del Antiguo Testamento, pero tenemos que tener cuidado porque las cosas que ocurrían en el Antiguo Testamento eran una realidad externa. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la gloria caía. ¿Dónde hoy está la gloria? En nosotros. Entonces, ¿qué le vamos a decir a la gente cuando los reunimos? Hermanos, estamos aquí, la gloria está cayendo. Y lamentablemente muchas veces lo hacemos con el mejor corazón. Yo estoy seguro que no hay ninguna mala intención. Es que hay una desinformación o una falta de entendimiento del pacto donde estamos. Por eso, de nuevo, el pacto en el que estamos hay que entenderlo.
porque toda nuestra realidad gira a través de eso. Los predicadores que están aquí y los que me están viendo, le agrade o no le agrade, el pacto que le agrada al Padre es el pacto que Él hizo con su Hijo. Aquí Dios no tiene pactos personales con nosotros. No, pero es que Dios tiene algo especial conmigo. No, eso no existe en el pacto de la gracia. Eso no existe porque es imposible. O sea, lo especial es con su Hijo. Y nosotros participamos de eso especial porque estamos en la vida del Hijo. Y esto hay que metérselo aquí en la cabeza para que entonces podamos vivir y responder a la vida de la forma correcta. Si entendemos el pacto en el que estamos hoy, pues no vamos a esperar algo que ya tenemos, sino que vamos a administrar lo que ya tenemos y vamos a gobernar desde lo que ya tenemos. ¿Usted cree que eso es importante? ¿Usted cree que el comportamiento de las personas podría cambiar o no cambiar basado en este entendimiento? Pues claro, porque es que ya tenemos algo que lo único que hace falta es que lo entendamos. Y por eso es que somos tan firmes, ¿verdad?, en este entendimiento. Porque esta capacidad o esta parte, esta ciudad sedes, era esa capacidad que tenía Adán de captar la realidad de Dios en la que él estaba. ¿Cuántos creen que Adán estaba antes del pecado en una realidad perfecta, plena, pura y santa? ¿Lo creen o no lo creen? Pues estaba en esa realidad, no había problema. Entonces, como Dios, cuando Dios crea, ¿verdad?, y se manifiesta el alma, pues el alma tenía esa capacidad para poder asimilar el hábitat donde Adán se movía. Pero como siempre he dicho, ¿verdad?, esta capacidad sufre o se infecta cuando el pecado entra, cuando el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pues entonces, si una capacidad, como le he dicho en otras ocasiones, si Dios nos da la capacidad de asimilar la realidad, y cuando digo realidad de Dios, ustedes saben que esa es la verdad. Por eso Cristo dijo: yo soy la realidad, el camino y la vida. O sea, es la misma palabra. No piense que Dios usa palabras diferentes. Así que el hombre tenía esa capacidad de asimilar esa realidad, esa verdad de Dios en el huerto. No tenía conflicto. ¿Por qué? Porque esa capacidad no estaba infectada. Estaba trabajando como un aliado de la vida espiritual que habitaba al hombre. Y esto es básico, y esto pues lo debemos de entender, ¿verdad?, para poder entender esta realidad. Pero cuando el hombre peca, esta capacidad, ¿qué usted piensa que le ocurre? Si antes de la caída podía asimilar, abrazar, entender, gobernar desde esa realidad, cuando peca, esa capacidad se queda. No es eliminada, no es eliminada. Porque si esa capacidad fuera eliminada, pues nuestra alma, nosotros no tuviésemos alma, ¿verdad? El alma se queda. De hecho, el alma, como hemos aprendido aquí, se mantiene, pero solamente que asume el papel de gobernante. Pero el alma no fue hecha para ser gobernante. Todavía pensamos que de las emociones debemos gobernar, pero nosotros no podemos gobernar de las emociones, porque eso representa el hombre de pecado. Cuando cae, el alma asume esa responsabilidad y es donde comienza. Pero si la capacidad de asimilar, si cedes, o esta capacidad de asimilar la realidad de Dios sufre entonces un daño y sigue funcionando, entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? El hombre se desconecta, muere espiritualmente, no muere naturalmente, se da esta muerte espiritual, porque lo que significa la palabra muerte es la cesación con el hábitat. Por eso es que hay dos tipos de muerte. Está la muerte espiritual y está la muerte física. Cuando usted muere en el plano natural, pues usted cesa el contacto del plano natural.
Pero si está en Cristo, sigue viviendo en la realidad espiritual y eterna. Por eso lo primero que ocurre cuando usted acepta la notificación que le da a alguien y le dice, eres salvo, y tú lo crees, automáticamente tú entras en esa realidad y vuelve otra vez, se prende esa lámpara espiritual. Pero el hombre entonces, antes de que el pecado, ¿verdad?, de que el hombre pecara, esa alma asimilaba esa realidad sin conflictos, ¿verdad?, y podía ver qué y quién era esa realidad desde esa experiencia que el hombre estaba teniendo. Aunque el hombre era inmaduro, el hombre, Dios lo había hecho capaz para que extendiera la mano y en vez de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pudiera comer ¿de qué? Del árbol de la vida. Y ese árbol de la vida es Cristo. Y eso hay referencia bíblica. El hombre, en vez de comer información del bien y del mal, tenía que comer primero ¿de quién? De Cristo, que era la sustancia. Esa realidad, esa capacidad eterna que estaba tipificada en ese árbol. Pero extendió la izquierda y comió ¿de qué? Del árbol del conocimiento. Se dañó, muere y pierde. Pero antes de la caída, él tenía esa capacidad de captar, de asimilar. Y esto, mire, estoy lento porque esto es bien importante para aquellos que quieren crecer y ser serios en esto. Porque a la medida que usted recupere esta capacidad que está en usted ya y posea esta emoción y la conduzca para lo que Dios la creó, usted va a comenzar a captar a Dios de la forma que tenemos que captarlo dentro de nosotros para poder ser efectivos en nuestra asignación. A la medida que esto se da, porque Adán, o sea, Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Malaquías 3:6 lo dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios nunca ha cambiado. Dios es perfecto en todas las cosas. Pero el pecado dañó la capacidad del hombre de percibir. Si yo le pregunto hoy a ustedes, le pregunto, en ocasiones se les ha hecho difícil captar, asimilar lo eterno que ya le habita. A todo, claro que sí, ahí viene la crisis. Y por eso es que está esa lucha entre lo que debo de hacer, lo que no debo hacer, ¿verdad? Porque esa es la batalla de captar, de ver. Y esto se daña, ¿verdad? Y el hombre pierde esa capacidad de percibir la realidad de su creador, porque la fuente eterna o la luz había cesado. Cuando esa fuente eterna cesa y esa luz cesa, entonces comienza el caos. Y cuando esto ocurre, el alma comienza a asimilar todo lo que no es real. Entonces, de nuevo, esta capacidad Dios la puso para asimilar la realidad y la verdad de Dios. Ahora yo le pregunto, si la realidad de Dios, que es la verdad de Dios, cuando el hombre pierde la capacidad de ver porque se desconectó, pues entonces, ¿cuál es el antónimo de la verdad? ¿Qué es lo contrario a la realidad y la verdad de Dios? La mentira. La mentira. Entonces el hombre pasa a asimilar todo menos Dios. Y todo donde no está Dios es mentira. Y eso entonces comienza a producir un problema. Porque el alma comienza a asimilar todo lo que no es real, todo lo falso. Comienza a elevar todo lo del plano. Por eso es que tenemos esa batalla y esa lucha. Porque el alma comienza a asimilar todo lo que es el plano temporal y lo comienza a percibir como un sustituto de Dios y como una realidad, aunque eso no fuera Dios.
Y ahí es donde la semana que viene, ¿verdad? Cuando la próxima enseñanza yo voy a explicar porque religiosamente también podríamos estar sumidos en comportamientos, porque el hombre, no todos los hombres, ¿verdad?, se mantuvieron aferrados a la mentira. Ellos asimilaron y a través de sistemas o de la religión, que es un sustituto, trataron de buscar, de alcanzar, y Dios desde afuera, con tipo, sombra y figura, trató de resolver, pero no podía. ¿Por qué? Porque en el hombre había una muerte espiritual. Y donde hay muerte, es imposible. Lo primero que hace falta cuando nosotros queremos crecer es que reconocer que dentro de nosotros hay vida. Un muerto usted no lo puede, no hay forma de usted discipular un muerto. No hay manera de usted discipular un muerto. Así que todo lo del plano temporal lo comienza a percibir como un sustituto, y es en ese punto donde esta capacidad de reconocer la realidad sigue en función, pero al revés. De nuevo, si tengo que parar la clase aquí, la dejamos. Lo importante es que entendamos. Diga conmigo, sedes. Sedes es la capacidad de percibir la realidad de Dios. Entonces, cuando el hombre peca, se queda esa capacidad, pero comienza a funcionar al revés. Así que la capacidad está ahí, pero sin la fuente eterna y el estar desconectado de la vida del Espíritu, pues automáticamente sigue percibiendo, sigue asimilando, solamente que ahora asimila la mentira. Sí, compártelo. Claro, sí. Exacto, para eso es la vida devocional. Y para eso es importante que nos examinemos y ver si hay algo porque para mí, yo estoy seguro que esta es una de las capacidades más importantes que están en nuestra alma, es la capacidad de captar, pero captar la realidad de Dios. Porque podríamos estar captando muchas cosas en una era de tantas distracciones, de tanta tecnología. Sí estamos captando, pero yo le pregunto, ¿estamos captando lo que debemos captar? ¿Estamos captando a Dios? Porque el reclamo de Dios al pueblo de Israel siempre era el mismo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Yo le pregunto, dejar la fuente de agua viva y cavar cisternas sin agua, pues porque la capacidad en esa naturaleza adámica, fuera del gobierno de Dios, sí estaba captando, pero cisternas rotas, pero no la fuente de agua viva que estaba disponible. Por eso es que esto es importante que lo miremos, porque aunque hoy estamos en la vida de Cristo, aunque hoy tenemos todo lo que es pleno y necesario para poder ser funcionales, posiblemente usted tiene una lucha porque, de nuevo, el alma está en proceso de ser poseída a la medida que usted permite. ¿Cómo yo voy poseyendo mi alma? A la medida que yo me congrego, a la medida que voy entendiendo una verdad, a la medida que voy fortaleciendo mi vida de comunión. Orar sin cesar, claro que sí. Todo esto es necesario. Así que esto ocurre, y le voy a compartir una porción, porque Pablo dice que cambiaron la verdad de Dios. Cuando esta capacidad está trabajando en contra, el hombre cambia la verdad de Dios por la mentira. Eso es automático. Aunque hable lengua, aunque dance como David, aunque brinque, aunque salte, aunque se sepa el corito de memoria,
nos tenemos que mantener actualizados si realmente lo que estamos captando, de nuevo, en una era tan tecnológica. No, porque es que el proceso es que a la medida que tú vas entendiendo, o sea, cuando tú sabes que algo no está correcto, ¿qué es lo que tú haces? Ajá. Y si tú sabes que te hace daño, ¿qué tú haces? Trabajarlo, ¿verdad que sí? Lo mismo ocurre con esto. Si tú ves que tú estás captando la mentira en vez de la realidad y la verdad de Dios, ¿qué tú vas a hacer? Abrazar la verdad. Y obligar a tu alma a que conduzca esa capacidad y abrace la realidad de Dios. Todo lo que nos hace falta es abrazar la realidad de Dios, que ya nos habita. No que viene, porque en el pacto, de nuevo, en el pacto, por eso es que entender el pacto de la gracia es un asunto de vida o de muerte. Pero nos puede mantener en una zona sin resultado hasta que se muera o hasta que Cristo venga. Usted decide. Sin ningún tipo de resultado. ¿Por qué? Porque piense, Dios observándolo, usted pidiéndole algo que ya Él le dio. Yo le digo, si usted está en el lugar de Dios, ¿cómo usted miraría ese comportamiento? Piense por un momento que usted le diga, Señor, dame amor. ¿Cómo usted juzgaría ese pedido? Señor, dame paciencia. ¿Cómo? No sé, a lo mejor el problema soy yo. ¿Cómo usted lo asimilaría si ya Él le dio paciencia? Digo, si es que el Espíritu de Dios los habita. Si hay alguien aquí que el Espíritu Santo no lo habita, lo puedo entender. Pero donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Aparte de que lo primero que ocurre es que cuando usted nace de nuevo, la semilla o el fruto del Espíritu es sembrado. No es que usted se va a ir a ayunar 40 días para que le... Entonces la segunda fase es que me va a dar el fruto del Espíritu. No, Él te lo dio. Claro, tú podrías ayunar para ver, pero no le pidas a Dios algo que ya tú tienes. ¿Entiendes? O sea, esto es esencial. Esto es básico. Entonces Pablo dice que estas personas cambiaron la verdad, porque cuando esta capacidad trabaja contra o en contra o al revés, tú cambias la verdad de Dios por lo falso y por lo que no es real. Mira lo que dice Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Ahí está. ¿Alguna otra referencia que necesiten? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y esa palabra, verdad de Dios, es aletheia de Dios. Es la misma palabra que Jesús usó cuando Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la aletheia. Cambiaron la realidad divina. Y lo que dice, debería de leerse, es cambiaron la realidad divina por lo falso, que es mentira. Porque cambiaron el Dios verdadero y eterno y lo sustituyeron. Por eso es que el hombre siempre está buscando una imagen, un sustituto. Claro. El pueblo de Israel, como dice Mayra, cuando Moisés, Dios le estaba dando las tablas, se las estaba escribiendo, 10 cositas que tenían que hacer. Pero como eran tan testarudos como somos nosotros, le tuvo que meter 460 reglas por encima de las 10, porque como no entendieron las 10, había que meterle 800 más, porque esa es la naturaleza.
Dios siempre ha tratado con cosas simples de trabajar con nosotros. Él dice, cáptame. Fíjense que él se paseaba por el huerto, él hablaba con su hijo Adán, él no tenía ningún tipo de conflicto. Pero cuando el hombre peca, entonces el hombre cambia la realidad divina por lo falso. Entonces perdieron la capacidad, que es una palabra que todos la conocemos. ¿Cuántos conocen la palabra discernimiento? Diga conmigo discernimiento. ¿Qué dice la Escritura acerca del discernimiento? Donde no hay discernimiento, el pueblo perece. Todos perecemos en los puntos donde Dios nos está tratando de decir algo, pero no lo podemos discernir. Entonces cambiaron esa realidad, perdieron esa capacidad de discernir el eterno poder del Creador hecho desde el principio. Recuérdese que todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. Hace poco yo compartí la referencia que está en Eclesiastés, dice, Dios hizo todas las cosas perfectas, pero el hombre se busca demasiadas complicaciones. Porque el hombre busca una complicación cuando no quiere llegar. O sea, cuando tú no quieres llegar, tú buscas una excusa, una complicación. Algo que pueda fortalecer, eso es porque lo captaste. Ceder ahí, ¡pam!, lo abrazaste. Entonces esta gente cambiaron la gloria de Dios por aves, por pájaros, por árboles, porque ese es el problema. O sea, o estamos en la verdad o estamos en la mentira. Romanos 1, 20 al 24. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, de nuevo, no tienen, nadie tiene excusa. Pero es lo más que en este tiempo se ve. Más rayos sean las excusas. Hay una excusa para todo. Una desgracia, una tragedia, querida iglesia. Para todo hay una excusa. Simple y llanamente porque no quiero. Pero es que aquí no se trata de lo que yo quiero o no quiero. Es lo que Dios ha dicho. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la Z o la O o la J o la I? O la K que yo no entiendo de este punto. ¿Ah? Bueno, pues claro, es que la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Así que si Él dice que hay que cuidarla es porque está expuesta a la trágica pérdida cuando no se abraza y se asume. Pero para mí yo pienso que una persona que es iluminada, que es salva, no vuelve atrás. Realmente. Quien se aparta es porque no ha sido salvo. Ese es mi punto de vista, eso es personal. Y no estoy salvo, siempre salvo. No, bueno, ay, mis amigos, cojan ahora, háganme un reel ahora. No, si se apartó es porque nunca fue salvo. Tú puedes coger vacaciones, pero jamás. Quien es iluminado, porque es que está vivo por dentro en su realidad espiritual. Pero entonces, como cogemos la experiencia, establecemos doctrina, pues decimos, no, es que, ¿me entiendes? Pero cuando tú eres iluminado, tú no te apartas. Tú podrías ausentarse un tiempo, te puedes ausentar un tiempo, pero no te puedes apartar. Es imposible. Pero hay sus cosas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y su necio qué? Corazón entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron, diga conmigo cambiar. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire eso, cómo el hombre pasa de captar a Dios mismo
para captar el reino animal. Y entonces elevarlo como una deidad y no poder ver a Dios como el único rey. Hasta aquí dudas o preguntas. Esto es bien importante, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí hasta sus propios cuerpos. Porque cuando el hombre no puede captar la realidad de Dios, Tony, entonces entra en la desgracia que otros van a ver, que es la deshonra de su propio cuerpo. Las loqueras mentales, todo lo que viene acompañado en ese antidiseño y con lo cual estamos batallando en el tiempo presente. Estamos en la buena batalla de la fe, porque estamos contra un diseño, contra modas, contra corrientes. Todo eso lo dice la Biblia. Todo esto, que no lo quiero volver a mencionar, todos los ejemplos que he traído, que si el cablecito, que si el invisible, que si lo otro, que si... Entonces, hay algo que se da. ¿Por qué? Porque esta gente ha usado esta capacidad para captar lo animal, pero no para captar a Dios. Entonces, Dios nos creó para captarlo a Él solamente, pero si no hemos nacido de nuevo, no podemos captar, no podemos restaurar la función inicial de asimilar. Por eso es que, de nuevo, esto significa santuario, significa imagen, significa la capacidad de tú captar a Dios, porque alguien que puede ver a Dios, cuando usted puede ver a Dios, usted no vuelve a ser el mismo. Un rechazo total a la realidad de Dios y un abrazo a la mentira y a lo falso. Por eso es que la Biblia dice, sea Dios veraz y algunos hombres, todo hombre mentiroso. Porque donde Dios no está, gobierna la mentira. En algunos casos disfrazadita, de caperucita roja o de lobo. Pero como quiera, es mentira. A veces se ponen máscaras de piedad, de santidad falsa. De eso es que se trata esta capacidad. Porque no es lo que yo intente proyectar, es lo que yo como árbol doy en fruto. Un árbol de China no tiene que gritarle a la gente, yo doy China. Da China y la gente reconoce que es un árbol de China. Los creyentes, los nacidos de nuevo, nos conocen por los frutos, no por las palabras. Las palabras convencen, pero el ejemplo y los frutos arrastran. Así que el pecado lleva al hombre a esto es una desgracia, a sustituir la realidad por representaciones, por sustitutos. Lo condujo a abrazar sombra, como le dice Pablo, y lo leí ahorita, cambiaron la gloria de Dios incorruptible para entonces abrazar aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso es que vemos una persona donde no está el Señor. Volvemos al ejemplo de Israel. ¿Qué hizo? Un becerro. Porque alguien que no capta a Dios siempre hará, vamos a decirlo bajito, un becerro. Y un becerro es un sustituto en lo que logro entender la ley que Dios está escribiendo para mí. Eso es lo que hace Israel. Israel se desespera cuando siguen pasando los 40 días y le mete presión a Aarón y entonces recogen todo el oro y hacen un becerro de oro, porque ese becerro de oro era el sustituto. Y este cambio se da cuando se da esa muerte espiritual y el alma entonces hace e interpreta con el comando del pecado. Sí, es que mira, Nidish,
nosotros heredamos una naturaleza de pecado. O sea, lo que el hombre experimenta en el corazón es una consecuencia de una naturaleza. La naturaleza de pecado que le heredamos de Adán fue transferida a través de tus padres genéticamente. Tú no tienes culpa de eso, pero cuando tú vienes a Cristo, entonces Dios, como es justo, te da la naturaleza de su Hijo para que sustituyas esa naturaleza de pecado que heredaste, que produce esos síntomas en tu corazón de los que estás hablando. No en tu corazón, es de la pregunta, te estoy contestando la pregunta, de todos los síntomas. Así que esto es bien importante que lo entendamos, porque lo irreal, querida iglesia, es muy peligroso. Todo lo que no es real es peligroso. Todo lo que no es real genera máscara, genera hipocresía, genera todo el desastre de pecado. El orgullo, la falsa protección, el aislamiento. Todos estos comportamientos erráticos y tóxicos son el resultado del peligro de lo irreal y de no estar firmes y fundamentados en la realidad de Dios, que es donde cada uno de nosotros tenemos que estar. Tanto así que llega un momento que las personas se acostumbran tanto a lo irreal que, y esto lo puedo decir, cuando llega la realidad de la verdad presente de la palabra, la rechazan. Y eso lo podemos ver hasta dentro de las congregaciones. Levanta un muro. No. Sin querer queriendo rechazan, porque su hipocresía y su mundo irreal ve raro la realidad de la espada de la palabra que viene a cortar el alma para que el alma pueda nutrirse de la realidad eterna, para que pueda otra vez recuperar las capacidades y pueda volver a glorificar a Dios a través de todas las emociones de su alma. Ese tiene que ser el fin. Hasta que Cristo es formado en nosotros y dejamos las cosas que son de niños y comenzamos a vivir y operar como personas adultas, conforme a la estatura de Cristo. No porque la realidad sea mala, sino porque esta demanda participación, madurez y responsabilidad. Hoy la gente, incluyendo las personas dentro de las congregaciones, rechazan la realidad, no porque sea mala, es porque involucra y demanda participación, madurez y mayor responsabilidad. Y cuando llegan estas tres, decimos, y se pone un alto. Una desgracia total dentro de las congregaciones. Muerte en la olla. Las cosas como son. Entonces, por eso es que vemos a estas personas que viven en fantasía, engaño, en sombra, en ilusión, en negación, en apariencia, en espejismo, en vanidad, la máscara de religiosa, la máscara del bueno, la máscara del amador, la máscara, pero no hay frutos. No hay frutos. La realidad que nosotros tenemos que abrazar nunca va a ser popular. No es aplaudida. O sea, una de las características que usted pregúnteme cuántos panas pastores yo tengo, porque estamos enseñando esta verdad y la seguiré aunque me quede solo. Eso no es relevante porque una verdad presente, una de las consecuencias de una verdad presente es la soledad. Eso no es nada malo tampoco. Entonces no podemos entrar en una crisis. Ay, que no tengo amigos pastores. Es mejor andar solo que mal acompañado. Y no está mal que tengamos relaciones con pastores y ministros, pero no podemos vender la verdad.
Los frutos, los que dice la Biblia: amor, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia, obediencia. La obediencia es un fruto de la fe. Yo veo y hago lo que el Padre le agrada. O sea, yo no hago algo que yo no pueda ver al Padre haciendo. Jesús es ejemplo de obediencia. ¿Por qué? Porque Jesús hacía lo que veía hacer a su Padre. Y es el mismo modelo que se imparte en cada uno de nosotros. Entonces eso es un fruto, una manifestación. Todos podemos obedecer, porque el que obedeció ya nos habita. No hay excusa, Ibelín. No existe ninguna excusa para no hacer lo que al Padre le agrada. Así que la realidad no es popular en el plano natural, porque confronta, porque nos hace responsables. Es algo que es importante. La fantasía, la ilusión, no hay espacio ni para la fantasía, ni para la ilusión, ni para el espejismo. Todo eso es confrontado con la realidad de Dios. Todo eso se disuelve, se diluye. Y lamentablemente las personas aman las fantasías mentales porque se refugian en ese mundo irreal que ellos crean para no ser confrontados por la realidad. Eso es todo. Cuando usted vea que hay una resistencia, es porque las personas están refugiados en su realidad, pero no necesariamente en la realidad de Dios. La realidad como verdad exige cambio, exige compromiso, exige militancia, exige fruto. Antes que Adán pecara, él pudo hacer y tener resultados desde esa realidad. ¿Por qué yo insisto en esto? Porque a la medida que nosotros entendamos la realidad en la que estamos, vamos a tener resultados. Pero los resultados que espera el Padre. Por ejemplo, Génesis 2, 19 al 20. A Adán, Dios le da unas instrucciones. Dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. ¿Y qué dice ahí? Y los trajo, ¿dónde? ¿Dónde Adán? ¿Dónde estaba Adán? En una realidad perfecta. Él no tenía conflicto. Los trae donde Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es, diga conmigo, su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Así que Dios percibe la necesidad de una persona que ayudara a Adán. Eso es una mención ahí. Pero lo que resalta en estas dos porciones de la Escritura es que Adán pudo tener el resultado. Dios le trajo los animales sin vida. Eso es lo que dice la Torá, sin vida. Y para el judío, decirle nombre a algo es darle vida. Se lo creó y se los puso, ponle nombre, dale vida. Vamos a practicar. Y le pudo dar vida porque estaba en la realidad de Dios. Entonces, esto lo tenemos que traer. No es que ahora Dios le va a traer animales a usted muerto. Pues ya tienen nombre, ya tienen vida. No venga ahora: ay, Señor, tráeme un caballo muerto para yo ponerle vida y resucitarlo. Si lo tienen que resucitar, que lo resucite. Pero lo importante aquí es, y lo que yo quiero enseñar es que Adán ejecutaba sin problemas. Y tú vas a ejecutar sin problemas en la vida a la medida que tú entiendas, abraces y captes la realidad de Dios en la que estás. Claro. Lo mismo, todo se encierra lo mismo. No tenía razones para no hacer, porque su realidad era un estado perfecto. Su ambiente, el Edén, se movía en una perfecta realidad que hoy la tenemos. Porque no piense que el Edén es algo que hoy está el Edén dentro de nosotros. El Edén era el sistema del cielo en la tierra.
Cuando el hombre peca, Dios protege ese sistema, pone un ángel con una espada y evita que el hombre entre para que no fuera a comer del árbol de la vida, que no se fuera a comer a Cristo con todo ese desastre que tenía por dentro. Pero el ambiente era un estado o un ambiente de perfecta realidad. Génesis 2, 8 al 10, y con esto vamos cerrando. Y Jehová Dios plantó un huerto, ¿dónde? En Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía, versículo 10, del Edén un río que regaba el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Ya yo prediqué aquí hace poco de estos 4 brazos, que son brazos. Ahí está el sistema financiero, ahí está el sistema de la tierra, el sistema de cultivo, ahí está la plenitud fluyendo. Son 4 brazos que representan el sistema operativo de Dios. Así que, ¿tú crees que el hombre tenía alguna necesidad? ¿Tenía algún problema, alguna situación que le impidiera? Esto no era un sueño, esto no era falso, tampoco era algo ilusorio, sino que era una realidad perfecta. Y desde esa realidad el hombre tenía resultados. Así que hoy tú vas a salir de este lugar entendiendo que a la medida que tú asimiles esa realidad, pastor, ¿cómo entonces yo puedo? Porque esa es la pregunta hoy de los 64,000 chavitos. Porque es que yo me sigo sintiendo así, y yo sigo teniendo estos pensamientos malos, y yo sigo pensando cosas mal de usted, y todavía me da coraje con usted, y todavía me enojo con el prójimo, y todavía no tolero al hermano, y todavía no amo, y todavía no perdono. ¿Cómo? Pastor, ¿cómo es posible? La carne, claro. Pero eso baja a la medida, pero hay una solución. Porque, sí, lo entiendo, Carmen, la carne, pero que la razón sea la carne no significa que me voy a quedar en la carne. Tenemos que ir migrando, ¿verdad? Y esa carne tiene que ir perdiendo influencia y poder sobre nosotros para que la vida del Espíritu tome el control como era al principio. En donde se abrace esa realidad y no existan los problemas que hoy muchas veces tenemos. Claro. En las congregaciones. Sí, en las congregaciones. Sí. Claro. Sí. Sí. Pero la razón es porque no se capta la realidad de Dios. Tenemos que volver al diseño de Dios. Todo esto se acrecenta cuando se resiste el propósito eterno de Dios y el diseño de Dios. Y cuando somos creativos. Una de las cosas, el alma, de los peores efectos del alma es que es bien creativa. Y reacciona, el alma es la carne, para que usted sepa. Todo eso es la carne manifestada y todo eso es un comportamiento que resiste a la voluntad de Dios. Alguien que me dé agua, por favor. Ajá. Alma mía, claro. Y no te olvides de ninguno de esos beneficios. Claro. Lo que pasa es que los conceptos de cruz hoy se rechazan. ¿Para qué Jesús dijo que hay que cargar una cruz? Para crucificar un alma que no quiere ser obediente. Claro.
Sí. Claro. Por ejemplo, si estoy sintiendo coraje, me resisto a sentirme feliz, Claro. a sentirme gozo. Sí. Y esa es la gran lucha que tiene el ser humano, que ante las situaciones contrarias a lo que es la palabra, nos resistimos porque todavía estamos alimentando esa humanidad. Sí. Está en gobierno todavía. Sí. Y eso tiene. Por eso es que yo lo he dicho aquí, el alma, el alma se tiene que convertir, es lo primero. Usted nace de nuevo, pero usted tiene que convertir su alma. Porque su alma sigue viciada y dañada y tiene memoria de una naturaleza que ha estado en gobierno por 2024 años. Eso es todo. ¿Ah? Sí, pero es que la humildad es un fruto del Espíritu. Es que a la medida que el Espíritu aumenta, o sea, por ejemplo, si estamos en una vida, ¿cuántos creen que están en la vida de Cristo? ¿Verdad? Y esa vida tiene una operatividad. ¿Cuántos creen que esa vida tiene una operatividad? O sea, ¿para qué son las historias de Jesús entonces? O sea, ¿cómo Jesús manejaba? O sea, no nos podemos quedar para justificar que lo de los volteos de las mesas y el látigo, ¿no? Jesús manejó todas las situaciones de la vida de una forma muy diferente para darnos ejemplos. Entonces esa vida se imparte en nosotros, porque las mismas luchas y las mismas tentaciones que todos aquí tenemos las tuvo Jesús. Dice que padeció, dice que fue tentado y por eso es que Él lleva ese cuerpo. ¿Dónde lleva ese cuerpo? ¿A dónde? Dígalo. A la cruz. Y lo tuvo que crucificar porque toda la sintomatología que hoy nosotros sentimos, Él la sintió. Y yo, espérate, la solución es la cruz. Y le dice de antemano a los seguidores, el que quiera seguirme tiene que tomar su propia cruz y seguirme. Para mantener crucificada esa alma que se resiste. El problema es el alma. Ahora David tenía que gritarle al alma. Pero nosotros ya tenemos la vida, nosotros tenemos que emigrar la vida al alma. Entonces, si se resiste, para la cruz. Por eso Pablo decía, yo prefiero mantenerme crucificado. Porque eso no es que se elimina su personalidad, pero sí se inhabilita para que la personalidad de Cristo salga. Y reaccione y responda a todo. Por eso es que esta parte en nosotros tiene que ser trabajada y tenemos que regresar a captar la realidad de Dios, porque todo lo que nos hace falta hoy es captar la realidad de Dios en nosotros, no en el prójimo, en nosotros. A la medida que yo capto la realidad de Dios, toda la mentira va perdiendo poder en mí. Oh, pastor, ¿usted me está diciendo mentiroso? Sí, te estoy diciendo mentiroso. Porque todo lo que no nace de la realidad de Dios es, vamos, repítalo para no ser yo el único, es ¿qué? Mentira. De nuevo, la realidad de Dios es verdad, es la verdad de Dios. ¿Cómo funciona Dios? Y si yo no capto la verdad de Dios, pues estoy captando la verdad de ¿qué? De lo que usted quiera decirle, de la mentira, del diablo, de los demonios, como mejor usted se sienta, no hay problema, pero sigue siendo mentira. Y esto es un reto, ¿verdad? Porque muchos prefieren no entrar en esta realidad porque tienen muchas vacas sagradas, tienen sus propios ídolos, han creado sus mundos y prefieren vivir en ideas, fantasías, emociones religiosas, discursos bonitos, imágenes mentales y se esconden detrás de eso y evitan abrazar la realidad, porque la realidad de Dios produce transformación real, produce obediencia práctica, produce, diga conmigo, carácter, produce responsabilidad, vamos, responsabilidad. Y Jesús nos expuso la razón de esto. Y con esto termino. Juan 3:19. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas.
Y esa es la razón por la cual las personas se resisten a abrazar la luz y la realidad de Dios. Porque una vez la luz alumbre el alma, podemos ver el desastre que tenemos en el alma. Y eso tiene que producir, si es que usted quiere y ama a Dios, tiene que producir un arrepentimiento y un cambio de dirección y una obediencia práctica y un carácter orgánico y una responsabilidad natural. No la que yo quiero, no la que me acomode a mi conveniencia, sino la que Dios ya de antemano ha exigido. Que tiene que ver con todas las cosas en la vida. Así que salgamos de aquí con esa encomienda: ceder, captar, abrazar, cerrar tus ojos, decirle: Dios, ayúdame a dejar de pedirte que venga algo sobre mí y ayúdame a captar lo que ya tú me has dado dentro de mí. Cuando eso ocurre, usted jamás va a ser el mismo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor.